Hola, mi nombre es Marcelo Fraile Narváez y hoy vamos a hablar sobre la interfaz de 3D Studio Max. La primera vez que ingresamos a 3D Studio nos recibe con una pantalla de bienvenida en donde lo primero que podemos elegir o podemos seleccionar es la opción del lenguaje. En esta versión, que es una de las últimas de 3D Studio Max, Autodesk nos permite seleccionar entre 7 idiomas, de los cuales el español no está presente. Pese a los pedidos y pese a los reclamos, hasta el momento 3D Studio Max no ha sacado una versión en español, razón por la cual vamos a trabajar con la versión en inglés. Una vez dentro de la interfaz propiamente dicho de 3D Studio Max, podremos descubrir que esta interfaz está constituida en 7 partes. La primera corresponde con lo que sería la barra de menú, que es una barra exactamente igual que cualquier barra de menú de un programa que funcione bajo la plataforma Windows. Una barra que al hacer clic sobre cada uno de estos elementos se va abriendo y me permite seleccionar los comandos, la mayor parte de los comandos útiles para poder construir o poder estructurar una escena. La segunda parte es la parte de lo que sería la barra de herramientas principales, una barra que está estructurada o está organizada de acuerdo a las principales herramientas que voy a utilizar en el desarrollo de una escena. Esto quiere decir que yo puedo además personalizarla agregándole otras herramientas, otros comandos, haciendo clic con el botón derecho sobre la barra de herramientas y permitiéndome ir agregando elementos a esta barra. La barra, si yo hago clic con el botón izquierdo, me permite moverla y cambiarla incluso de posición o de lugar. Una particularidad que tiene, sobre todo por la cantidad de comandos que tiene 3D Studio Max, es que muchas veces esta barra puede quedarnos reducida si nuestro monitor es bastante pequeño o de dimensiones reducidas en cuanto a su posición. Entonces, para poder acceder a alguno de estos menús, lo que podemos hacer es la opción de tener varios niveles de barra o desplazarnos. Si se fijan, cuando yo ubico el puntero del ratón y cambia a una mano, haciendo clic con el botón izquierdo, me puedo mover por este menú y poder acceder a los diferentes elementos que me aparecen dentro de la barra de herramientas. El tercer elemento que va a aparecer es el de las vistas, que es el elemento más importante y que más tamaño ocupa dentro de lo que sería la interfaz de 3D Studio Max, y que me permite la opción de visualización de una sola vista, como en el caso que estamos observando ahora, o haciendo clic en el botón maximizar, permite por defecto mostrarme 4 vistas. La primera pregunta sería, ¿por qué 4 vistas? ¿Por qué requiero de 4 vistas? Bueno, eso lo vamos a explicar agregando 2 elementos. Agregando una caja, por ejemplo, y agregamos una esfera. Y lo primero que descubrimos al agregar estos elementos es que estamos trabajando con el espacio. Esto quiere decir que estamos trabajando con los 3 ejes de posición, el eje X, el eje Y y el eje Z. Con lo cual, para poder posicionar los elementos de una escena, requiero de la visualización de estos 4 ejes. En el caso de una vista, en el caso de 3D Studio Max, de las 4 vistas, me va a dar la opción de tener una vista superior, la vista top, una vista de frente, la vista front, y una vista lateral, la vista left. Además de la vista de perspectiva, que haciendo clic, apretando la tecla Alt y haciendo clic con la rueda del ratón,
me permite hacer un movimiento giratorio y poder cambiar la orientación de la perspectiva. Esto viene a colación de que 3D Studio Max va a utilizar todos los botones de nuestro ratón, tanto el botón izquierdo para marcar, para poder dibujar, pero el botón derecho para lo que fueran seleccionar o para abrir menús contextuales, pero también el botón de la rueda, que no solo va a funcionar como una opción de zoom, sino que al hacer clic me va a permitir, por ejemplo, hacer un paneo, poder moverme a través de la escena. Cada vez que yo estoy en alguna de estas vistas, fíjense que la vista queda seleccionada con un rectángulo de color. Si estoy seleccionando esas vistas y me accedo al botón de maximizar, es la vista que va a quedar por defecto en su tamaño mayor. Esto me permite que yo pueda cambiar, por ejemplo, de posición o poder moverme en alguna de las otras sin ningún problema. Por defecto habíamos dicho que 3D Studio Max muestra estas 4 pantallas. Sin embargo, en el vértice inferior izquierdo, 3D Studio Max me permite mostrar otras configuraciones de vistas. Esto se van acumulando estas vistas y yo puedo ir accediendo rápidamente a cada una de ellas haciendo clic. El cuarto elemento importante que vamos a ver es la pestaña de comandos, ubicado hacia la derecha del programa. Esta pestaña de comando, como su nombre lo indica, son una serie de pestañas que se van a ir abriendo de acuerdo a la selección y que contienen en su interior, en algunos casos, como en creación, contienen una serie de subpestañas o de menús que se van a cambiar de acuerdo al elemento que esté configurado. El quinto elemento de esta interfaz es lo que se conoce como la herramienta de animación. Esta se ubica en la parte inferior, que está configurada por una línea de tiempo, donde vamos a ver más adelante, yo puedo trabajar con los fotogramas y ir determinando lo que serían fotogramas claves. Voy a tener una serie de comandos para lo que sería el play, la animación, retroceder el fotograma previo, ir al fotograma inicial, ir al fotograma o configurar, por ejemplo, el tiempo de esta animación. También voy a encontrar lo que se llama el menú de control de navegación. Ese menú es importante porque puedo acceder a las herramientas de zoom, que me permite acercar o alejar, o a las herramientas de zoom extense, permitiéndome, por ejemplo, configurar para que en el caso de que yo tuviera muchos objetos dentro de la escena y preciso que todos estos objetos queden bien definidos y bien configurados dentro de lo que sería la visualización, por ejemplo, accedo y fíjense cómo 3D Studio Max los posiciona y los reubica para que se puedan visualizar. La herramienta de paneo, como ya la habíamos visto anteriormente, o la herramienta de visualización casi en perspectiva, que me permite tener la opción de una visión icónica, de una visión de perspectiva o de una visión con deformaciones. Finalmente, lo que sería la barra de estados. Fíjense que cada vez que yo selecciono un objeto, en la parte inferior me está mostrando lo que serían las coordenadas de ese objeto y la posición de ese objeto con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. 3D Studio Max es un programa bastante complejo de manejar. Sin embargo, dada su estructura y lo sistemático de su utilización, se transforma en una herramienta
muy dúctil y una herramienta que en poco tiempo me permite trabajar con escenas muy interesantes. Otra herramienta muy útil dentro de lo que sería el panel de visualización es específicamente la visualización de los objetos. Por defecto y casi por herencia de lo que eran los ordenadores hasta no hace mucho, 3D Studio Max trabaja con lo que sería lo que se llama la vista de malla de alambre. Esta es una vista con poca definición y una vista que es transparente, solamente utiliza las líneas definitorias que definen a la geometría. Es una vista que no pesa, pero que yo puedo acceder a las diferentes vistas, como por ejemplo se está viendo acá en la perspectiva. Si yo oprimo en Wireframe, me da la opción de cambiar la visualización de cada uno de estos elementos. ¿Por qué es interesante trabajar con la vista por defecto de default de Wireframe? Básicamente, por su peso. Si bien los ordenadores han avanzado y si bien los recursos me permiten que yo pueda trabajar con mejores visualizaciones, en escenas muy complejas, en escenas donde además tengo que utilizar iluminaciones y donde además tengo que utilizar materiales, puedo llegar a exigir mucho al ordenador y este colapse y termine cerrándose la escena porque está trabajando en una visualización que no necesitamos, porque en realidad lo que estamos visualizando, lo que vamos a visualizar lo que sale detrás del programa, es lo que vamos a ver en el renderizado. Con lo cual, las visualizaciones perfectamente podrían ser de menor calidad, ya que lo que necesito es la posición o la coordinación entre los elementos. Fíjense además que en este menú yo puedo cambiar alguna de las vistas, puedo decirle que la vista de front se transforme en la vista top o en la vista left, o simplemente haciendo clic con la inicial de cada uno de estos de los elementos. Por ejemplo, si quiero que en esta vista, la vista que ahora está con left se transforme en top, me voy al teclado y oprimo la tecla T y automáticamente 3D Studio Max lo ha transformado en la vista top. Otra opción que yo tengo para visualizar o para cambiar de estados es este cubo que aparece acá. El cubo me permite moverlo o cambiar alguna de las vistas haciendo clic en alguno de estos triángulos o en alguna de las caras de este objeto. Fíjense que este cubo está planificado, está transformado en una figura plana en alguna de las vistas, pero que a la vez también me da la opción de modificar o de cambiar la posición de este objeto. Bueno, hasta aquí llegamos con la interfaz de 3D Studio Max. Espero que les haya quedado claro y vamos a profundizar en los posteriores videos sobre las herramientas principales y las características particulares de cada uno de estos objetos y las formas de configurar una escena en 3D Studio Max. Muchísimas gracias por su atención y los espero en el próximo video.